Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un pequeño regalo, una tabla donde van a poder calcular la inercia y el centro de gravedad de algunas figuras, ¿verdad? Casi todas prácticamente. Vamos a estar explicándole la tabla en este video, bien, para que puedan entenderla y puedan usarla sin ningún problema. Acá tenemos el teorema de los ejes paralelos de Steiner. Esto es para cuando vayamos a calcular la inercia. Me enfoqué más en lo que fue la inercia en esta tabla, pero también pongo pues la fórmula del centroide. Muy bien, el teorema de los ejes paralelos de Steiner solo y únicamente lo vamos a aplicar cuando pase o suceda algo que vamos a ver ahora más adelante, que sería esta parte que tenemos en rojo. Muy bien, de lo contrario solamente vamos a aplicar la inercia. Por ejemplo, sabemos que el centroide de gravedad de un rectángulo se encuentra justamente a la mitad. Imagínense que ese punto está justamente a la mitad y que ahí mismo tenemos los ejes entre los cuales estamos calculando la inercia. Si los ejes pasan justamente por el punto del centroide de la figura, en este caso del rectángulo, no tenemos que usar el teorema de Steiner, ¿bien? De los ejes paralelos. Nos vamos a olvidar de esto, ¿ok? Pero si pasa lo contrario, como en este caso que vemos que los ejes, ¿verdad? Vienen el punto del centroide acá y tenemos los ejes alejados de este punto, no pasan exactamente por ese mismo punto, entonces ahí sí vamos a aplicar lo que sería el teorema de Steiner, ¿ok? Pero no se preocupen que como quiera tenemos muchos ejercicios del momento de inercia que se lo dejo también debajo de esta tabla, en lo cual tenemos ejercicios resueltos del momento de inercia que lo van a entender más a cabalidad, ¿ok? Vamos a ver la tabla. Tenemos como figura número 1 un rectángulo donde le dejo el área, que es base por altura. Tenemos el centroide. El centroide siempre lo tomé como si los ejes estuviesen pegados a la figura del lado izquierdo, ¿verdad? Y de abajo, el eje de las X pegado de abajo. Ok, es más bonita, ¿no? Y tengo el centroide, tengo el eje de las Y pegado del lado izquierdo de la figura. Por eso tengo que el centroide en X va a ser igual a base sobre 2, ¿verdad? Porque tengo que entonces la distancia desde este eje hacia donde tengo, wow, yo con una tableta gráfica, ¿no? Entonces tengo que la distancia va a ser base sobre 2. Y lo mismo pasa en el centroide en Y. Tengo desde el eje, ¿verdad? Del eje de abajo hacia el punto donde está el centroide, voy a tener en este caso h sobre 2. Muy bien, entonces cada vez que pongo un centroide de cualquier figura que vamos a ver ahora hacia abajo, siempre tomélos como si los ejes estuviesen pegados, el eje de las Y pegado al lado izquierdo de la figura y el eje de las X pegado de abajo, ¿no? Acá tengo la inercia de la figura, tanto la inercia en X como la inercia en Y. Ojo, esta inercia es sin el teorema de Steiner, asumiendo que pues los ejes están pasando justamente por el centroide. Pero no se compliquen, ya saben que este sería pues la inercia en X de un rectángulo. Ya si los ejes no pasan, pues ya saben que tendrían que aplicar el teorema de Steiner. Entonces, si quiero calcular la inercia en X o en Y, voy a decir, por ejemplo, si voy a calcular inercia en X para que sepan aplicar esta fórmula, voy a decir entonces en este caso, por ejemplo, inercia en X de una figura, vamos a decir de un rectángulo, va a ser igual a la formulita de la inercia. ¿Que quién va a ser esa fórmula de la inercia? Bueno, la que le estoy dejando, que sería en este caso 1 sobre 12 base por h a la 3. Entonces aquí vamos a decir 1 sobre 12 base por h a la 3 más el teorema de Steiner, donde el teorema de Steiner me dice que sería el área por la distancia al cuadrado. Entonces ahí le van a agregar el área del rectángulo por la distancia, ¿verdad?, al cuadrado. Es una distancia que también vamos a ir viendo en los ejercicios, ¿bien? Que sería la distancia del eje, del punto del centroide hacia donde tengo el eje que quiero, ¿no? Muy bien, esa sería pues la figura del rectángulo. Lo mismo tenemos para el triángulo rectángulo. Tengo su área, base por altura dentro de 2. Tengo acá su centroide, ¿verdad? Repito, el centroide lo estamos asumiendo desde pegado al eje, pegado de la izquierda. Y el eje de las X lo estamos asumiendo pegado desde abajo. Entonces fíjense que el centroide en X sería entonces esta distancia de acá, desde este eje hasta el centroide. Fíjense que sería 2 tercios de A o 2 por A dentro de 3, que es lo que tengo acá. Y lo mismo para el centroide en Y, desde abajo hacia el punto C, tengo que sería 1 tercio de H. ¿Okay? Tenemos la inercia en X del triángulo y la inercia en Y del triángulo sin el teorema de Steiner, como lo especifiqué. Tengo el círculo, tengo que el área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado, o pueden usar pi diámetro al cuadrado dentro de 4. Tengo el centroide del círculo, como le dije, siempre pegado a los ejes de acá y de abajo de la figura. Por eso vemos que el centroide estaría a la mitad
Entonces vemos que acá para llegar a este punto desde este eje tendríamos R, igual desde abajo tendríamos también el radio para llegar al punto del centroide. Tenemos la inercia en X y Y para el círculo, que sería la misma, 1/4 por pi por radio a la 4. Tenemos el semicírculo, sería lo mismo, tenemos el área, tenemos su centroide. Fíjense acá que es diferente. Tengo los ejes pegados a la izquierda y también a la parte de abajo. Bueno, se me queda un poco doblado, pero se entiende. Fíjense que el centroide en X, si tengo el centroide más o menos en este punto, sería radio dentro de 2. Bien, radio dentro de 2. Entonces vamos a poner acá, fíjense que sería ningún radio dentro de 2. No, radio dentro de 2 no, lo voy a arreglar, ¿no? Es radio solamente. Fíjense que acá tenemos un radio, ¿bien? Que sería el punto ahí donde tenemos el centroide. Sin embargo, fíjense que el centroide en Y, 4pi, 4 por radio dentro de 3pi, sería entonces la distancia que tenemos acá. Fíjense que ya ahí es diferente, ¿no? Entonces, esa distancia desde la parte plana hacia donde tenemos el puntito sería 4 por radio dentro de 3pi. Tenemos la inercia en X y Y de una media circunferencia, 1/8 pi por radio a la 4. Y tenemos el de cuarto del círculo, también lo mismo. Dice que las medidas del centroide están tomadas desde O hacia la derecha. Tenemos O en este punto, fíjense que es lo mismo, ¿no? Los ejes pegados en O, acá, izquierda y abajo. Y pues ahí tendríamos el centroide. En X sería desde la parte plana hacia el punto donde tenemos centroide, que sería como acá, ¿no? Entonces tendríamos acá 4pi radio a la 3, que sería el centroide en X, y el centroide en Y igual. Va a ser entonces YC, que sería también 4 por radio dentro de 3pi. Muy bien, ahí tendríamos la inercia de 1/4 de círculo, que sería 1/16pi por radio a la 4. Y también tendríamos el de la elipse, ¿verdad? Utilizando la misma temática. Ok, tenemos la inercia en X y la inercia en Y también de lo que sería la elipse, el centroide, tomando, igual que las otras figuras, de izquierda y la parte de abajo, los ejes, ¿bien? Y por si acaso también le voy a dejar ahora unas tablas donde tenemos el centroide de algunas figuras, ¿bien? Acá le va a dejar la figura. Aquí le dice cuál es el centroide en X, cuál es el centroide en Y cuál es el área de esa figura. Por si me faltó alguna figura, pues pueden también ver otras informaciones importantes acá. También le voy a dejar la de la inercia, una tabla de la inercia con más figuras. Vemos acá que tengo centroide de ejercicios resueltos, le dan clic a este link y pueden repasar lo que serían el centroide de las figuras compuestas. Tengo una lista de reproducción y ahí podrían también en este link repasar lo que sería ejercicios de la inercia. Muy bien, y esta sería la tablita, la pueden descargar totalmente gratis, se la voy a dejar en la parte de abajo para que la descarguen por Mega. Así que nos vemos allá.